Voy a presentar al ponente, el doctor David Villarreal Huertas, quien nos acompaña el día de hoy a presentar pues el tema de estrategias de intervención en casos de depresión. El doctor es psicólogo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con grado de maestría y doctorado en la misma casa universitaria, Federico Villarreal. Ha sido decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Regional Lima Callao, miembro de Relates, Red Europea y Latinoamericana de Escuela Sistémica, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicólogos, director del Instituto Peruana de Orientación Psicológica, IPOPS. Buenas tardes, doctor. Por favor, dígame si se le puede escuchar. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, doctor? Muy Fuerte. buenas tardes. Muy bien, yo me encuentro muy feliz de poder estar en este webinar tan importante para tratar un tema muy controversial, un tema que se ha convertido en un requisito importante en el manejo de los psicólogos, de los psicoterapeutas en la práctica clínica, ¿no? Una gran frecuencia de casos son los casos de ansiedad y los casos de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que estar entrenados, ¿no? Desde luego, el manejo ahora es un manejo multimodal. Se puede trabajar específicamente con tratamiento médico, o sea, con psicofármacos. Y se puede trabajar con terapia psicológica, acortando tiempos de tratamiento increíbles, ¿no? La idea es lograr el menor sufrimiento para el paciente, el menor sufrimiento para el paciente y lograr que éste se recupere lo más pronto posible. Es un problema en donde el ánimo, el humor, está bajoneado, como dice la gente, en donde hay una sensación de tristeza em, que nubla nuestro actuar y la persona más bien se retrae, ¿no? Empieza a perder las sensaciones placenteras de la vida. Si antes le gustaban las fiestas, ya no va a las fiestas. Si antes de pronto le gustaba comer rico, rico, ya no come, ya no come mucho, hay pérdida del apetito, etcétera. Entonces, cuando hablamos específicamente de la depresión, hablamos de ese paciente con ese humor depresivo, con esa tristeza como marco de fondo, ¿no es cierto? La siguiente diapositiva, por favor. Con esa tristeza como marco de fondo, ahí está, ¿no es cierto? Y en un estado de ánimo que de pronto hace que el placer que él puede experimentar en las cosas de la vida, comer, bailar, divertirse, correr, jugar, tener sexo, etcétera, entonces como que lo ha perdido, ¿no? Lo ha perdido y su interés es mínimo, a tal punto que cuando la depresión va progresando, el paciente se mete a su cuarto, se encierra y no sale, lo cual ya es un mal indicador. Eso ya no conviene, ¿no? Entonces, y esto a veces ocurre por largos periodos de tiempo, ¿no? La depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y de los sentimientos. Es un cuadro clínico, definitivamente. Pero esto que llamamos depresión está presente en varias entidades nosológicas, si se quiere. En el duelo, por ejemplo, también hay una depresión, pero es una depresión reactiva y una depresión repetitiva en las personas, eh, lo que antes se llamaba la depresión neurótica, una depresión que tiene básicamente aspectos disfuncionales en la neurotransmisión, etcétera, en la recaptación de serotonina, etcétera, ¿no? Entonces hablamos de una depresión profunda, de una depresión endógena. Entonces, ¿qué implica esto, no? Que tenemos que identificar dónde está la depresión em, para ver los niveles de riesgo que podemos presentar, que podemos encontrar en estas personas. ¿Cuánto riesgo, no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué síntomas podemos encontrar en el paciente depresivo? La siguiente diapositiva. Podemos encontrar, por ejemplo, que el paciente está agitado, ¿no? Hay gente que de pronto se deprime y hace muchas cosas porque es su manera de luchar contra la depresión.
Mucha gente, ¿no? Una señora me decía alguna vez, cuando yo me arreglo, me pongo mis pestañas postizas, me pongo así todos los colores y salgo a la calle, así bien arreglada, es porque estoy deprimida. Otros se ponen inquietos, ansiosos, porque detrás de eso hay un ánimo depresivo, ¿no? Irritables, molestos, iras, contestan feos. Es una suerte de rebeldía por no poder manejar ese estado de ánimo, porque de pronto se sienten incapaces de poder manejarlo, ¿no? Se sienten que se les escapa de las manos y no quieren sentirse así. Paulatinamente, conforme esto va ocurriendo, el paciente va volviéndose retraído cada vez más y tiende a aislarse, ¿no? Tiende a aislarse. Se mete al cuarto, a la habitación, ya no quiere salir a la calle, se aleja de los amigos, no chatea, ya no está en las redes sociales. Da la impresión que este sujeto anduviera cansado, falto de energía, ¿no? Oiga, pero está deprimido, está sentadito, pero hay un gran consumo de energía psicológica y psíquica, ¿no? Un gran consumo de energía, porque está pensando, está torturando, se está maltratando, se está sentado aparentemente, pero ahí adentro es un remolino. Y ese consumo de energía psíquica lo hace estar cansado. El estrés también consume mucha energía, ¿no? De repente a ustedes les ha pasado alguna vez están muy estresados todo el día y a la noche lo resuelven y cuando llega la noche nos cansamos, estamos como si hubiéramos trabajado mucho porque es un gran consumo de energía psíquica. En la depresión hay sentimientos de desesperanza. ¿Qué va a ser de mi vida? Qué feo es todo esto, ¿no? Qué feo es todo esto. Mm, la vida es muy difícil, es muy triste. ¿Cómo es posible? O sea, ven el vaso medio vacío, ven lo negativo de las cosas, ¿no? Hay una sensación de desesperanza, impotencia. No puedo, estoy atrapado en esto, siento que estoy en un callejón sin salida. Y esto es algo que ocurre en las depresiones endógenas, por ejemplo, el sujeto tiene que estar medicado todo el tiempo, no todos hacen terapia y de pronto se siente impotente para poder salir y a veces toma decisiones no convenientes contra su vida, ¿no? Se suicida, hay intentos de suicidio, etcétera, porque se sienten inútiles, culpables. Yo si estoy así, odio a sí mismo, ¿no? Hay gente que se odia mucho, no se perdona estar depresivo. No se perdona no poder controlar esas emociones, esos sentimientos. Y como nos estamos dando cuenta, es un paciente que sufre. Dicho sea de paso, nosotros, los psicoterapeutas, atendemos el sufrimiento de la gente. Todas las personas que van a nuestra consulta, que piden atención con alguno de nosotros, es porque son una novela, es un caso, es un sufrimiento. Y eso debe ser deberíamos tenerlo bien claro para poder actuar en consecuencia y dar la talla con nuestras estrategias, con nuestras técnicas, con la relación terapéutica para el tratamiento y poder facilitar y ayudar al paciente. ¿Qué hay en la depresión? Una pérdida del interés o placer en actividades que antes disfrutaba, las relaciones sexuales se distancian, a veces mucho, a veces demasiado, ¿no? Y el sexo, como estamos diciendo, ¿no? Eh, si antes le gustaba salir a una discoteca a divertirse, no, mejor acá en la casa. Si antes le gustaba salir a comer todas las semanas a la calle, no, mejor aquí nomás. Siempre anda viendo lo negativo. Está influenciado por el signo menos, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces vamos a encontrar específicamente dentro de la clasificación muchas formas de clasificación. Pero si queremos asumir una clasificación así, muy fácil y genérica, diremos que hay una depresión reactiva, ¿no? Son esas depresiones, terminaste con un chico, con una chica, perdiste un trabajo,
Es una depresión ocasionada por algo, ¿no? Si podemos pasar la siguiente lámina. Es una depresión ocasionada por algo. Es ocasionada por algo. Por ejemplo, el duelo. El duelo es tiene varias etapas el duelo. El duelo viene de la negación, la primera fase o la fase de desesperación, como le llaman algunos, y la segunda fase es la depresión. Pero esta depresión forma parte, cuando es duelo, de un proceso adaptativo. El duelo no es una enfermedad, no es una patología, pero es un proceso adaptativo, es el proceso de acostumbrarse a vivir sin el ser querido, que partió, que se fue, o que de pronto terminamos en una relación, ¿no? Entonces, esta depresión reactiva a este suceso que pasó, de pronto tiene, entre otras cosas, características fuertes, ¿no? En la depresión del duelo, el sujeto igual está hipoactivo con ese humor depresivo, actúa a veces por inercia, va a trabajar por inercia, no se le nota alegre viviendo la vida. En la depresión neurótica no, son esas depresiones cíclicas, esas depresiones que van y vienen, y el sujeto siempre se va deprimiendo. Uy, y como que cuenta, yo cuando estoy deprimido, eh, y a veces piensa que así es, pero sufre. Y a veces piensa que esa es parte de su manera de ser. Y sufre mucho, se incomodan. O hay gente que dice, "Ay, no sé cómo amaneceré mañana, de qué ánimo amaneceré mañana. Como que amanezcas como sea, tú eres el dueño de tus emociones y tus impulsos. No se puede decir así, ¿no? ¿Cómo amaneceré? Ni que nosotros fuéramos una embarcación en el océano que va sin vela, sin timón y no sabe el rumbo, ¿no? La depresión neurótica es esas depresiones cíclicas, pero la más profunda, aquellas que tienen que ver con problemas más graves, que pueden toparse incluso con la visión de la realidad, son las depresiones endógenas, ¿no? Propiamente endógenas, son aquellas depresiones muy fuertes que pueden acabar con el sujeto, y en donde allí necesitan sí estar medicados totalmente. La depresión reactiva no necesita estar medicado, salvo por cortos periodos, necesita psicoterapia de apoyo fundamentalmente. La terapia breve, sistémica, centrada en soluciones, ha demostrado que funciona muy rápido con este tipo de casos, ¿no? La depresión neurótica, la depresión endógena específicamente, mm, si bien es cierto, necesita medicación, pero la terapia psicológica es importantísima en ambos casos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, veamos algunas técnicas para el manejo, algunas estrategias para el manejo. Si bien es cierto, el paciente depresivo necesita establecer una buena relación con el terapeuta, necesita sentir que el terapeuta lo comprende, lo entiende, no lo recrimina, acostumbrado a que la gente diga, pero si tú estás bien, mira, tienes todo, tienes una carrera, ¿por qué estás deprimido? Que así estoy, pues. Eso no se puede decir por qué, no se puede regañar, así me siento, ¿verdad? Entonces, el paciente debe sentir que el terapeuta lo entiende, lo comprende, lo acepta, ¿verdad? Y es el sujeto que necesita hablar mucho. Muchos dicen el depresivo es como que a lo largo de su vida se comió algo, y está con cólera, y algo que le hizo daño y como que le dan espasmos. Cada vez que quiere vomitar ese espasmo es una depresión. Pero necesita votar, necesita vomitar eso que se comió. Algunos señalan y dicen que hay mucha rabia encubierta que necesita ser catártica. Por otro lado, cuando hablamos de depresión, ahora se sabe, así como el niño no se le puede revictimizar a cada rato cuando ha sido violado, por ejemplo. Ahora algunas corrientes sostienen que de pronto hablar de lo negativo de la depresión, a ver, hablemos de las causas de tu depresión. Y háblame del otro trauma y del otro y del otro. ¿Que es importante? Sí, es importante. Pero ahora se ha demostrado que si un paciente viene a la consulta y me dice, mire, yo ando deprimido, ¿qué parte, qué porción del día no estás deprimido? Pues el 5% no estoy deprimido, el 5%.
Y cuando me dice que ese 5%, ¿de qué hablo yo en la consulta? De ese 5%. No me interesa el otro, el 95% donde anda deprimido. Al contrario, lo connotaré positivamente. ¿Y qué haces? Yo trabajo, estoy con mi hija, la llevo al colegio, le preparo sus alimentos, pero estoy depresivo. Entonces, yo la connoto positivamente, era increíble, estoy muy sorprendido, ¿no? Cómo a pesar de todo esto que llevas dentro, tienes la fuerza, la energía suficiente para llevarla al colegio, para cocinar, para no descuidarte de tu hija y hacer que sea buena alumna. Realmente estoy sorprendido. ¿Cómo lo haces? Y empezamos a hablar de lo bueno que tiene, en vez de sus depresiones. Hay escuelas que morbosamente dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, vuelta, ¿no? Y para esto vamos a ver eh, algunas estrategias así rápidamente. La siguiente, por favor. La pregunta del milagro. ¿Qué es la pregunta del milagro? La pregunta del milagro es una técnica creada por Inso Kimber. Inso Kimber, esposa de Steve DeShazer, ellos se formaron en Palo Alto en terapia sistémica, pero se fueron a Milwaukee, su tierra, fundaron un centro y empezaron a trabajar todo lo que habían aprendido, ¿no? Trabajar en el problema. Pero por ahí ellos se dieron cuenta que hablar de problemas resolvía el caso, pero hablar de soluciones también. Y de repente era medio doloroso, menos doloroso hablar de soluciones que de problemas. Y una vez ella está con una paciente y la paciente le dice, para mí solo un milagro me salvaría. Y se le ocurrió a la genia. Le dijo, si durante esta noche tú te durmieras y entraras en un sueño profundo, profundo, y ese sueño es medio mágico, milagroso, ¿no? Te duermes y todos los problemas por los cuales has venido acá desaparecen. Al otro día, tú estás bien, pero no lo sabes porque has estado durmiendo. ¿Cómo te darías cuenta de que ya todo pasó? Imagínate que viene una chica deprimida, sí, no sé, amanecería contenta, caminaría, haría cosas. ¿Qué más? Llamaría a mis amigas, otra vez me reconectaría con la gentita brava. ¿Qué más? ¿No? ¿Y quién será la primera persona que se dé cuenta de eso? Mi mamá. ¿Cómo te verá tu mamá? ¿Me verá de esta manera? ¿Me verá de esta forma? Em, ¿Y quién más se dará cuenta de que en ti ya todo cambió? Mi papá. ¿Y cómo te verá tu papá? Es como que yo voy construyendo en el futuro un futuro preferido. Es como que el lenguaje que construye realidades va haciendo que ella vaya construyendo cómo quiere ser, cómo va a ser. El terapeuta, al estar preguntando, obra un papel de co-constructor de ese futuro preferido y de esa nueva realidad que él quiere lograr. Es como lo que la paciente se siente atrapado, se encuentra atrapada en este presente depresivo, en este presente doloroso, y lo que hace el terapeuta con la pregunta del milagro es hacerle un salto cognoscitivo y que se vaya al futuro y que vea cómo puede ser. La tarea terapéutica estará desde ese futuro positivo preferido hasta este presente, cómo construir un puente y hacer cosas, técnicas, estrategias para poder llevarla para allá. Y la pregunta, ¿y tú cómo te sentirás entonces? Bien, eso es la pregunta del milagro. La siguiente, por favor. El pequeño milagro. Cuando esta paciente en la terapia ha empezado a hacer cosas, cuando nosotros empezamos a revalorizarla, a valorar lo bueno que tiene, cuando no nos interesa tanto hablar de todas las penas que tiene, sino de construir lo bueno que va a vivir, porque así, como el presente es importante, la expectativa del futuro puede condicionar los cambios del presente, ¿verdad? Y a eso se llama el futuro centrado en soluciones. Entonces yo le digo, estamos en la consulta, esta es una técnica de Giorgio Nardone, de la terapia breve estratégica,
pequeño milagro, ¿no? Entonces le digo, desde hoy hasta la próxima vez que nos veamos, ¿te parece bien si tú a diario escribes un pequeño milagro? A ver, ¿cómo es eso? Mira, en esta libreta tú vas a hacer un pequeño milagro, es decir, algo que tú antes has hecho cuando estabas bien, o que nunca hiciste, o que siempre has visto a los demás que han hecho y que te hubiera gustado hacer. Y vas a escribirle en esta tarjeta todo. Por ejemplo, ¿no? Saldré al centro comercial, me pondré mi minifalda, me pintaré los ojos, me pondré las pestañas postizas, qué sé yo, me pondré bien bonita, caminaré en el centro comercial con lujo de detalles. Y tú estás escribiendo tu pequeño milagro hoy, que mañana harás. Y mañana escribirás otro para el día siguiente. Y el día siguiente escribirás otro para el día siguiente. Pero tiene que ser detallado para saber lo que tienes que hacer. Y cuando vengas la próxima vez, acá lo conversaremos. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Perfecto. Eres una persona muy práctica. Estoy impresionado. La siguiente, por favor. Otra técnica que funciona muy bien, a la siguiente, es el diario de a bordo. El diario de a bordo es como una bitácora, ¿no? Si tienes un paciente agresivo, que escriba. Si tienes un paciente triste, que escriba. Si tú tienes un paciente enamorado, que escriba. Es decir, el depresivo a veces tiene pequeños flashbacks, por ejemplo, cuando se acuerda del muertito, eh, cuando le da cólera, tantas cosas que está viviendo. Y entonces yo le digo, cada vez que tengas un problema como ese, vas a escribir acá todo. ¿Cómo así, no? Mira, sabes que yo quiero establecer una conexión entre tu cabecita y el papel, algo así, ¿no? De tal manera que cuando vengan tus tristezas, tus dolores, sí, ya no se queden acá para que los llores, para que los grites, los expresas y para que te hace daño, sino lo que yo quiero es que estos dolores se vayan al papel. ¿Te parece bien? Entonces, cuando te sientas mal, inmediatamente coges la libreta y vas a escribir todo, todo, todo lo que sientes. Día 18 de octubre, hora 6:26 de la tarde, hora Perú, 5:26 hora Utah, Estados Unidos, y escribiré todo lo cómo me siento, ¿no? Es como que estoy haciendo una catarsis, pero acá. Luego la guardas, ¿verdad? Puedes tomar un vaso de agua. Eso es el diario de agua, ¿no? En vez de que esto se quede acá, se va para allá. Y otra cosa, yo le puedo decir, una vez que terminas de escribir, guardas y dices, basta, y te vas a hacer lo que tienes que hacer. Otra cosa es la postergación del síntoma, ¿no? Otra técnica en donde tú dices, basta, nada de tristezas hasta dentro de una hora. Y tú haces todo lo necesario para que durante esa hora te entretengas, hagas cosas, ves televisión, llamas a los amigos. Tienes que actuar. Al depresivo hay que hacerlo actuar, porque es el gran postergador. Es el gran postergador, porque se retrae. Hay que volverlo a la vida. Hay que volverlo a hacer cosas. La siguiente, por favor. Es una técnica muy bonita. La siguiente, pues, es en honor a él. Esto pasa cuando el paciente muere, ¿no? Cuando una persona muere, ¿no? El paciente está vivenciando un duelo. Entonces yo le digo, si tu madre estuviera viva, ¿qué te será lo que ella te dijera? Oh, que siga viviendo, que sea feliz, que sea un buen hombre, una buena mujer. ¿Qué más te diría? Y haces que le diga todo. Y en honor a él o en honor a ella, ¿qué harías a partir de ahora? Trataría de mañana seguir mi vida. Y imagínate que ella te pudiera ver, ¿qué te diría? Así me gusta que haga. ¿Y qué te propones hacer mañana en honor a él? Hacer mis actividades como siempre. Es decir, preguntarle a la paciente, al paciente cómo le gustaría a su ser querido que partió, que él actúe, ¿no? En honor a él realizará a diario alguna actividad. Es una
Es una técnica muy bonita porque reinsertamos al paciente a hacer sus cosas. La siguiente, por favor. La siguiente. La técnica de escalador funciona muy bonito en el paciente depresivo, ese paciente depresivo neurótico o el paciente depresivo endógeno, ¿no? Como que le hacemos escribir una escalera y yo le doy una hoja, le dibujo una escalera y le digo, en el peldaño número uno, yo le llamo la escalera de las mejorías. En el peldaño número uno vas a escribir tu peor momento, cuando estaba triste, desesperado. Y en el peldaño número 10 va a estar tu mejor momento, aquel momento que vendrá cuando tú termines la terapia. ¿Te parece? ¿Cómo será? Estaré bien, etcétera. Pero en el peldaño número 2 escribirás tu primera mejoría. Ya no meterme en la cama cuando estoy triste. En el peldaño número 3, otra mejoría. Salir a la calle a pasear, etcétera. Es decir, es como que yo hago que él diseñe su hoja de ruta de las mejorías y sabe qué sigue de una a otra, ¿no? En el caso de su depresión. La siguiente, ya estamos sobre el tiempo. La siguiente, el conjuro del silencio. Muchas veces, cuando una chica, por ejemplo, termina su relación de pareja, Juanito y María, María termina con él, María habla de Juanito todo el día. Que ese hombre es un mal hombre que de pronto, mira hija, te cuento, publicó en sus redes sociales y al Juanito lo vuelve la vedette, porque todo el mundo habla de Juanito y qué mal hombre, qué tipo, ¿cómo es posible? Y salió con esa mujer. Es decir, nunca lo va a olvidar y nunca se le va a pasar la pena. Se le pide al paciente que entre sesión y sesión no comente acerca de sus síntomas y su malestar con su entorno más cercano ni con sus amigos u otras personas, sino hasta la próxima reunión aquí en el consultorio. La siguiente, por favor. Otra técnica muy interesante es específicamente hablar de lo bueno que podemos hacer en el futuro, lo bueno que podemos hacer. ¿Qué sería lo mejor que tú podrías hacer en el futuro luego que superes este problema? Mire, haré mi maestría. ¿Y cómo será cuando hagas tu maestría? Me sentiré feliz. Y entonces, eh, ¿cómo te sentirás? Me sentiré muy bien. ¿Quién será la primera persona que se dé cuenta que te sientes tan bien? Mi novia, ¿cómo te verá tu novia? Etcétera. Hablar de la depresión es un reto terapéutico, porque tenemos un paciente que viene a la consulta sufriendo. Nunca hay que decirle, no te preocupes, ya te va a pasar. Nunca hay que decirle, pero tranquilo, ya vas a estar bien. Como que si tú le dijeras a un cojo, corre, pues, ¿no? No lo puede hacer. Él tiene que sentir que lo entendemos, que lo comprendemos, que lo aceptamos, que estamos con él y que somos, y que saber que sabemos dónde lo vamos a llevar para que salga del problema. La depresión es un reto que todos los días seguramente vamos a ver en nuestra consulta. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza. Con toda confianza. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos han acompañado, especialmente pues, al doctor por la ponencia. Estuvo muy interesante con las técnicas. Y bueno, tendríamos algunas preguntas. Y, si no lo vemos, Sarita. Tenemos aquí una pregunta de uno de nuestros oyentes. Rosario me dice, pregunta, ¿esto lleva algún tipo de escala para determinar la intensidad del paciente cuando sufre depresión? Claro, hay unas preguntas que son las preguntas de escala, ¿no? Hay muchas preguntas de escala. Por ejemplo, yo le pregunto así, ¿no? A ver, yo quiero que tú me comentes cuál es tu nivel de bienestar que sientes en este momento. En una escala de 1 a 10, ¿cuál es el nivel de bienestar con el cual tú vienes a la consulta? Donde 1 es un poquito bienestar y 10 es un gran bienestar.
Podemos hacer una escala de motivación. Ya estoy cansado, estoy harto de esto. Eh, ¿Cuánta motivación tienes para este tratamiento? Mucha, en una escala de 1 a 10, donde 1 es poquita motivación y 10 es una gran motivación. ¿Cuánto de motivación tienes para este tratamiento? Estoy en 9. Uy, caramba, estoy muy impresionado. Y así podemos construir muchas escalas y podemos evaluar los logros, las cosas, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, el paciente nos dice, y en una escala de bienestar, ¿en cuánto estás? En 5. Y yo le digo, ¿y por qué no estás en 1? Uno me sentía peor, me sentía de esta manera. ¿Y 5 cómo es? ¿Y cómo será 6? ¿Y 10 cómo será? ¿Y qué será lo que tienes que hacer tú para llegar a 5.5? Es decir, nosotros no le decimos cambia de hoy a mañana, queremos cambios chiquitos, porque cambios chiquitos van a producir después un efecto bola de nieve. Ok, Muy doctor. bien. Tenemos una última pregunta. También Rosario pregunta si, qué tipos de escalas hay de test psicológicos para pues, determinar síntomas depresivos. Bueno, el HPQ, tienes muchísimas pruebas, a cuál mejor, depende cuál manejas. Esa prueba que manejas y esté estandarizada para tu medio donde tú estás, úsala. Sí funciona, ¿no? Hay para síntomas depresivos, hay escala de depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuál mejor? A la que manejas está bien. Lo que necesitas es un indicador estandarizado que te permita hacer diferencias diagnósticas, a qué etapa nosológica comprende, leve, moderada, grave, etcétera. Entonces, puedes usar muchas, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, doctor. Gracias, muy interesante la ponencia, muy importante también sobre las técnicas y saber qué técnicas se debe utilizar. Bueno, finalmente invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos, que son los siguientes viernes, como ya de costumbre, y por nuestras redes sociales aparecerán las maneras de cómo pues, pueden obtener su certificado gratuito. Eso sería todo el día de hoy. Gracias, doctor, nuevamente. Muy amable y nos estaremos viendo en el siguiente viernes. Bye, bye.